El canal llega a 10.000 suscriptores y como desbordo en creatividad decidí resumir 10.000 antes de Cristo. ¿Entendieron? 10.000 y 10.000. Qué mal chiste. Antes de que se vayan por ese chiste, vamos al resumen. Una historia de una pequeña tribu que enfrentará el poder del imperio egipcio. Algo bueno de la película, salen mamuts, aves gigantes, tigres colmillos de sable y hasta faraones haciendo sus pirámides. Bueno gente, hoy en otro resumen, 10.000 antes de Cristo. ¡No! ¡Vayas a comerme cuando te libere! Por cierto, gracias por ser parte de esos 10.000 y si no eres parte de esos 10.000, abandona este video porque no mereces vivir. En fin, el resumen. Hace muchos años, bueno, 10.000 años antes de Cristo para ser exactos, en una pequeña tribu existía una leyenda. Una niña de ojos azules aparecería, se casaría con el guerrero más guerrero de la tribu y los guiaría a la tierra prometida. Y como es una leyenda y una profecía y una película, eso siempre se cumple. Básicamente, esa es la historia. Qué interesante. Sí, lo es. Efectivamente, un día los Yagal, la tribu esta que les digo, encuentran a una huérfana de ojos azules. ¡Oh, casualidad! Piensa. La niña esta se llama Eolet. Y el líder de la tribu, que no cree mucho en eso de profecías y esas maricadas, no puede estar esperando que se cumpla una profecía mientras su pueblo muere de hambre. Entonces se va de la aldea dejando a su pequeño hijo solo y dejando de líder a su amigo Tic Tic, el mejor nombre de todos los tiempos. Eolet y Dele, el hijo del líder, se vuelven muy amigos. Se juran amor eterno bajo las estrellas y esas cosas de niños. Todo muy lindo, pasa y pasa el tiempo y el día de la última cacería llega. Cuenta la profecía que entre los jóvenes de la tribu, el que mate al macho alfa de los mamuts será el líder de la aldea y tendrá el corazón de la niña de los ojos azules, Eolet. Pero el más opcionado para desvivir al mamut es Karen, el hijo de Tic Tic, ¿Tu edad? 15 años, señor Borges. Pues te ves de 30. En fin, todos los jóvenes de la tribu trabajan en equipo para separar a los mamuts, los hacen pasar por una de sus trampas para capturar al más grande de todos en su red. Karen tiene su oportunidad, pero no puede clavar su lanza. Mal, tenía solo una misión Karen, una. No me parece que este chico sea muy listo. El mamut, bien puto, logra huir dejando solo a Dele y a Tic Tic agarrados de la red. Dele no puede zafarse y termina frente a frente al mamut para un enfrentamiento de humano versus bestia. Con la diferencia que Dele es más inteligente. Clava su lanza en el suelo, el mamut lo embiste y se empala solito. Humano 1, mamut 0. ¡Ah, qué alegría! Dele gana la lanza blanca que lo convierte en jefe, gana el corazón de Eolet y todos felices. Eres el elegido. Todos celebran menos Tic Tic porque Tic Tic sabe que Dele miente. Él no es tan valiente como debería ser el líder de la aldea. Realmente no hizo ni mierda, siempre quiso ir. La cosa es que no pudo, pero a llorar a otra parte. Al final lo que cuenta es el resultado. Nah, mentiras. Dele se siente mal y renuncia a su puesto de jefe de la aldea. No le duró ni mierda la felicidad. Ahora, como Dele es el elegido, se supone que tenía que llevarlos a la tierra prometida, cosa que no va a pasar porque aparecen los demonios de 4 patas, que realmente solo son personas en caballo. Y son los mismos que exterminaron la tribu de Eolet. Desviven unos cuantos, queman una que otra cabaña, secuestran a la mayoría, pero lo más importante, el jefe demonio secuestra a Eolet y se enamora perdidamente de ella. Mala noticia. Porque ahora Dele lo va a seguir hasta el fin del mundo con tal de recuperar a su novia. Bien. Entonces la viejita sabelotodo de la aldea le dice: Eres el elegido. Tienes que liberar a nuestro pueblo y luego guiarnos a la tierra prometida, Moisés. Dele. Fácil. Dele emprende su viaje con Tic Tic y Karen. Y más adelante se une Baku, un personaje que si lo quitas de la película ni nos damos cuenta. Los 4 caminan, lo que no está escrito. Pasan por lugares que nunca vieron, sobreviven a tormentas y gracias a Eolet pueden seguir el rastro de los demonios de 4 patas. 2000 años más tarde. Unos días o semanas después, quién sabe, por fin los alcanzan en un bosque que ni sabían que existía. Como les digo, el bosque es nuevo para ellos, nuevo y peligroso. No hagas esto. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso. El plan de Tic Tic es sencillo, esperar el momento ideal para liberar a su gente y escapar.
Pero Dele, un desesperado, no se aguanta un culo y va por Ebolet. Y terminan siendo perseguidos por los hombres demonios y para rematar por unas aves gigantes carnívoras primas lejanas de los dodos. Muy bien, Dele. La cagaste tanto que al final terminan llevándose a Karen, a Baku y otra vez a tu novia. Y Tic Tic, pues Tic Tic fue herido gravemente por uno de estos avestruces del infierno. 6 horas después. ¿La situación podría ser peor? Podría. La buena noticia es que ya no hay montañas, entonces pueden seguir a los malos más fácil. La mala es que tiene que arrastrar a Tic Tic, que está agonizando. Aunque Tic Tic es todo un macho alfa pechipeludo lomo plateado y no muere. Pero como dije, podría ser peor. Buscando comida, Dele cae a un pozo, no muere de milagro, o sea, por el guión. Queda inconsciente y lo despierta la lluvia al rato, la cual está inundando el lugar. Ahí mismo, casi al lado, estaba un tigre colmillos de sable atrapado. Dele, que se ve que es muy buena gente, demasiado. Al ver que el animal se ahoga, toma la sabia decisión de liberarlo. Tal vez el animal no se lo coma y lo perdone. Sí, tal vez. No respiren. Y claro que lo perdona, nunca dudé de ello. El tigre solo lo mira, lo asusta, le mete tensión y se va. Continuando con el viaje, Tic Tic está de pelea otra vez y en el camino encuentran otra tribu atacada por los demonios de 4 patas, los Naku. Al principio no caen muy bien, los Nakus tienen pinta de que se los van a comer, pero afortunadamente aparece el tigre, sí, el mismo tigre. Los rodea, los mira con cara de sospecha, con cara de a estos no los tocan porque este me salvó y se va. Entonces los perdonan porque el tigre es como un dios para ellos. Humano 2, bestias 0. Uno de los Nakus casualmente entiende su idioma, el cual aprendió por el papá de Dele, que fue secuestrado hace años por los demonios y spoiler, está muerto. En fin, ellos también tienen su propia profecía que dice que el que hable con dientes de sable unirá y liderará todas las tribus y los llevará a la libertad. En pocas palabras, Eres el elegido. y hombre, ya con 2 profecías que aplican para la misma persona, hasta con dibujito, se vuelve imposible para Dele negar que él es el elegido. No habiendo de otra, empieza a liderar la revolución y la noticia esta se esparce por toda la pradera. Las tribus se van uniendo formando un gran ejército, así tipo Esparta. Ya sea porque iban muy despacio, ya sea porque estaban esperando otras tribus, no pueden alcanzar a los demonios que se suben a sus barcos y huyen justo a tiempo. Y me parece a mí, o es un viaje muy largo para secuestrar solo unos 30 peludos. Pero en fin, qué sé yo de esclavizar. El punto es que nuestras tribus favoritas no tienen barcos y la única forma de acortar el camino es cruzando el desierto. Peligroso, pero no hay de otra. Caminan y caminan, mueren algunos y llegan por fin a las montañas de los dioses, también conocidas como las pirámides de Egipto, pero suena mejor las montañas de los dioses. Ah, pero la trama se enriquece. Bueno, sin más preámbulos, el plan es muy simple: convencer a los esclavos de que se unan a la rebelión. Esa es la única manera de superar en número a los soldados egipcios. Matemáticas. Dele se infiltra para convencerlos y primero debe convencer a un sabio albino en el que todos confían. El sabio dice una que otra frase interesante, habla de otra profecía, sí, otra. La marca del cazador. El guerrero que liberará al pueblo aparece cuando aparece la marca del cazador. ¿Qué rayos es esa cosa? Todo muy misterioso. La cagada es que varios soldados siguen a Dele hasta la base y Tic Tic muere en un intento por detenerlos. Honra a tu padre. Bueno, pues es tiempo de la venganza. Una dulce venganza. Aparte, a Ebolet casi la desflora el líder demonio este que sigue jodiendo la vida. Pero la gente del faraón se enteró, lo detuvo, le vieron una marca en la mano a la muchacha que viene siendo la marca del cazador. Entonces se volvió muy importante porque el cazador es al único que le tiene miedo el faraón por la profecía. Y recuerden, todas las profecías se cumplen. Pero bueno, el gran día llega, el ejército de Dele se hace pasar por esclavos, esconden las lanzas en la arena, usan sus conocimientos sobre mamuts y provocan una estampida que sirve como distracción, y así provocan un motín. En medio de la pelea, Karen muere consiguiendo algo de tiempo. Gracias por participar. Las tribus toman el control y se liberan lo más de fácil. La verdad, no hay mucha confrontación. El de malas fue Karen, que se murió. Aunque el faraón todavía tiene un as bajo la manga, Ebolet.
Ahí propone algo. Dele vuelve a las montañas con su gente y su novia y listo. Como dijo el pibe, todo bien, amigos. O de lo contrario, pues la desvive frente a él. Eso sí, los esclavos se quedan. Y pues Dele no se lo piensa mucho y escoge volver a casa con Ebolet y con los esclavos. Se la creyeron. Dele desvía al faraón así tipo Leónidas en 300, solo que Leónidas falló. ¡Esto es Esparta! Y los buenos ganan. Pero con lo que no contaban es que en plena confusión todos bajan la guardia y el líder demonio se lleva a Ebolet. Bueno, por lo menos lo intenta. Y como es un amor tóxico, si la muchacha no es para él, pues no es para nadie. No, God! No, God, please, no! ¡No! Tanto esfuerzo para nada. Una revolución que era por una mujer, no por los esclavos. Y un video que es por los 10.000 suscriptores, no porque la película sea buena. Pero me voy por las ramas. Por alguna extraña razón, Ebolet resucita gracias a los poderes místicos del guión, diría yo. Y de la sacerdotisa esta, sábelo todo de la aldea que está al otro lado del mundo y sintió que Ebolet había muerto y dio su vida por ella. En fin. Oye, no sé tú, pero a mí me fastidian estas producciones baratas. Mejor me voy de aquí. Así de fácil. Todo el mundo queda feliz, las tribus son liberadas, Dele alias Moisés une los pueblos y fin. Y bueno gente, este fue otro resumen de 10.000 antes de Cristo por los 10.000 suscriptores. Nunca me voy a cansar, gracias a esos 10.000 y a los 10.000 que llegarán y así sucesivamente. Gracias por tu like, gracias por tu comentario, por la crítica, por las sugerencias, gracias infinitas. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Ya saben qué hacer, suscríbanse, un like bien brutal, comenten, campana, toda la cosa. Gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.